Muy buenas a todos. Estrenamos hoy una sección que se llama Políticamente Incorrecto, que vamos a tener todos los lunes a las 9 de la noche en nuestro canal con Coto Matamoros. Muy buenas tardes, noches para nosotros, Coto. Hola, muy buenas tardes, buenas noches e incorrectas noches, espero, porque si no, nos salimos del guión. Hoy toca hablar del conflicto palestino-israelí. Acaba de haber un atentado en una ciudad israelí de Ra'anana, un muerto y 12 heridos por atropello. Dos palestinos que forman parte de una misma familia perpetraron este atentado en una ciudad israelí. El 7 de octubre, bueno, todos pudimos ver el ataque terrorista que Hamás perpetró en un festival de música en Israel. Todos vimos esas imágenes dantescas, como dantescas son las que se ven en Gaza con los ataques con misiles de los israelíes. No se entiende, no se puede entender lo que pasó ese 7 de octubre si no nos retrotraemos a finales del siglo XIX, cuando los judíos decidieron volver a lo que ellos llaman la tierra prometida, la tierra santa, lo que establece el Antiguo Testamento, y ellos creen que es su tierra y dicen que tienen pruebas de que es así. ¿Cómo ves tú este conflicto a día de hoy? Bueno, yo creo que fundamentalmente que retrotraerse al 48, ¿no? Que es cuando los israelíes se apoderan de la franja de Gaza, que hasta entonces había pertenecido a Egipto, y obligan a salir de Gaza a 750.000 habitantes palestinos, ¿no? Es decir, ahí yo creo que está la clave de este conflicto. Bueno, las claves hay muchas, ¿no? Las claves están los intereses internacionales, porque Israel formara un Estado, por los intereses internacionales, porque aquí lo que manda, por supuesto, es el dinero, porque se cometiera ese atropello y ese robo de unas tierras que no son suyas, que históricamente tampoco son suyas. Es decir, porque aquí la gente, lo primero, yo creo que la gente en general tiene una idea confusa de la realidad. Es decir, aquí se habla de antisemitismo y parece que solo se incluye a los judíos. Semitas son todos. Semitas son los judíos, son los palestinos. Son más semitas los palestinos, lógicamente, porque los judíos, muchos de ellos, su origen no son precisamente esas tierras, ¿no? El judío ortodoxo, que habría que diferenciar, ¿no?, del resto, es un judío que pertenece o que viene de Hungría, ¿no? Con lo cual ya me contarás tú a mí qué derechos tiene sobre esas tierras, ¿no? Es decir, al mismo tiempo, ese judío ortodoxo tampoco reconoce el Estado de Israel, con lo cual, hasta que no llegue su Mesías, no lo va a reconocer, con lo cual también hay una distinción clara. Ese judío ortodoxo, que son un 25% de la población judía, tampoco hace servicios militares o servicios en el ejército. Está exento por el hecho de ser ortodoxo. Es decir, hay muchas singularidades y peculiaridades dentro de lo que es Israel. En ese mismo terreno, en Jerusalén, pues conviven judíos, conviven cristianos y conviven musulmanes. Es decir, que realmente eso de atribuirse la propiedad de un terreno que no es tuyo, pues más bien, hoy se podría entender, pues sabiendo lo que uno ocupa, ¿no? Es decir, más o menos viene a ser eso. Y ya esos territorios que han ocupado
ya fuera de lo que es ese terreno que alegremente se les concedió por las potencias occidentales, pues ya apague vámonos, ¿no? Es decir, que llegue alguien, se meta en tu país y diga que eso le pertenece a él, porque históricamente, o no le pertenece ni siquiera históricamente, sino que está ahí porque le da la gana, porque tú eres su enemigo y vengo a quitarte y tú no tienes derecho de estas tierras, ni tienes derecho a nada, pues ya me dirás cómo se explica, ¿no? Desde luego, el conflicto es peliagudo, ¿no? Es decir, si ya nos centramos en la actualidad, hay que saber que Hamás, que es quien protagonizó ese ataque terrorista a Israel, es, bueno, pues es un diseño de Israel. Hamás fue prácticamente creado por Israel porque era el brazo que se podía enfrentar a la OLP o el partido político que podía combatir a la OLP de Yasser Arafat, y así fue como lo fomentaron en Gaza, como lo financiaron, como los entrenaron, es decir, como todo, ¿no? Es decir, fue creado, incluso ellos vienen de los hermanos musulmanes que en Egipto se enfrentaron a Nasser, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que entender que se ha movido el Reino Unido, se ha movido Israel, se ha movido los Estados Unidos, y son los que han creado y han alimentado ese monstruo. Es decir, que es todo muy complejo, es bastante complejo, ¿no? Es decir, ahora mismo, pues si tú, en origen, Israel estaría peleando contra esa criatura brutal que generaron ellos, que crearon ellos. Lo malo de todo esto, encima, es que no solo se combate a Hamás, sino que se combate indiscriminadamente contra toda la población palestina, ¿no? Si tenemos en cuenta que hoy en día, no sé si llevamos ya del orden casi de las 30.000 personas fallecidas en la Franja de Gaza, y de 13 a 15.000 son niños, pues ya me dirás qué niños son los que pertenecen a Hamás, ¿no? Es decir, es una barbaridad. Es una barbaridad. La respuesta de un genocidio. Porque es cuando los judíos regresan a lo que ellos llaman Tierra Santa, y tiempo después Theodor Herzl, creador del sionismo, es el que empieza a hablar de una nación judía, de un Estado nacional judío, y es el que va a Israel y empieza lo que se llama el colonialismo de asentamiento sionista. Y eso es lo que provoca, con la ayuda del Reino Unido, que estuvo con el mandato británico allí hasta el año 47, que renunció y le dejó el problema a la ONU y se desvincularon del tema. Bueno, ellos en realidad cumplieron con lo prometido. Lo que hizo el Reino Unido fue cumplir con lo prometido, pasarse pues bueno, el derecho internacional por el arco de Trajano y servirlo todo en bandeja, ¿no? Pero no solo el Reino Unido, los Estados Unidos, Francia, en fin, todos los que participaron, ¿no? Es decir, que aquello fue bueno, pues una cosa que hoy en día, pues poco menos para cualquiera sería inconcebible. Pero sobre eso, pues se han levantado una serie de derechos que no sé de dónde salen, o sea, no sé si sé de dónde salen, bueno, pues de esa reivindicación que es absolutamente injusta, y decir que eso les pertenece históricamente, que es que no es cierto. Bueno, desde la última diáspora, que fue en el año 70 después de Cristo, se volvieron 1811 años en los que esas tierras fueron de muchos imperios, y cuando llegaron eran al sultanato otomano, cuando llegaron en 1881. Pero quiero decir que hasta el año 48 también hubo rebeldes, incluso hubo una gran insurrección del pueblo palestino,
las mujeres tuvieron mucho peso en las revueltas, no solo las musulmanas, también las cristianas, que habitaban en Palestina, pero a pesar de ser minoría en el país, los judíos, con la ayuda del mandato británico, fueron adquiriendo cada vez más poder y se acabó con la resolución de 1948 de Naciones Unidas, de la ONU, que establecía que Israel era un Estado, el reconocimiento del Estado de Israel, y lo que provocó la guerra de independencia al día siguiente, cuando los árabes atacaron al Estado israelí. Y bueno, atacaron pero salieron perdiendo, con lo cual fue peor todavía, ¿no? Es decir, pero sí, yo lo que voy es precisamente a eso, ¿no? Es decir, es como todas esas decisiones que toma la Sociedad de Naciones y luego posteriormente la ONU, pues no han servido para nada más que para crear pues un estado de conflicto permanente. Por supuesto, lo que manda aquí es el dinero y, por supuesto, quien manda aquí es Israel. Israel no ha cumplido ninguno de los mandatos de la ONU, absolutamente ninguno. No el Estado palestino, cuando se llega a los acuerdos de Camp David, eso sí, y los acuerdos de Madrid también, en los que se llega al acuerdo de reconocer un Estado palestino y un Estado israelí, que los palestinos reconocerían el Estado de Israel, pues resulta que al final ellos meten a Hamas, infectan todo y al final, bueno, pues volvemos a una situación de ventaja para ellos, porque es decir, yo no cumplo nada, hago lo que me da la gana y cometo pues un genocidio como el que están cometiendo ahora y en el que el mundo occidental, la mitad del mundo occidental está aplaudiendo. Es decir, esto es lo realmente preocupante, ¿no? A mí, por lo menos, es lo que me llama la atención, ¿no? Es decir, cómo ante un genocidio de estas dimensiones, es decir, cómo se sitia la franja de Gaza, cómo se obliga a la gente a salir, a darle una salida al sur de la franja y se bombardea todo, absolutamente todo, ¿no? Es decir, se bombardean iglesias, se bombardean escuelas, se bombardean hospitales. Es una absoluta masacre y una barbaridad. Pero esto parece ser que a la derecha europea pues le parece muy bien. Es decir, pero luego hay que tener en cuenta también que dentro de lo que es Israel, la izquierda israelita aplaude también, como locos aplauden esta masacre, aplauden este absoluto genocidio, que solo es denunciado por algunos judíos ya en Estados Unidos, pero aquí cualquiera que denuncia algo, cualquiera, pues se le tilda de rojo, se le alinea con esos tipos de Sumar o de Podemos o no sé qué, o con Pedro Sánchez y ya está, ¿no? Es decir, y es todavía, bueno, pues mayor la confusión que hay entre la gente, porque yo creo que la gente no tiene ni idea de lo que está pasando realmente allí, ¿no? Es decir, en la primera semana del conflicto, Israel lanzó más bombas que las que lanzan los americanos en Afganistán, las que lanzaron los americanos en Afganistán en un año. Están bombardeando con fósforo blanco, que es absolutamente criminal. Es decir, están haciendo absolutas barbaridades, pero a todo el mundo le parece bien, yo no sé, o si no le parece bien, pues medio bien, ¿no? Es decir, yo no sé, yo creo que realmente lo que hay es un conflicto moral y un conflicto ético. ¿Qué es lo que plantea esto, ¿no? O qué es lo que nos deberíamos plantear, ¿no? Es decir, porque es ahí, el problema está ahí, ¿no? El problema está ahí. Bueno, las condiciones en las que viven en la Franja de Gaza, territorio muy pequeño, 1,6 millones de personas, de los que la mitad son niños, debido a ciertas medidas que ha tomado Israel, tienen unas condiciones deplorables, más parecidas a un campo de concentración que a un territorio habitable. Son peores que en un campo de concentración. Son peores porque les han cortado el suministro eléctrico, energético, les han cortado el agua, es pues un lugar sitiado,
Es decir, pues, y que están esperando a ver si abandonan todos, salen de allí y mientras tanto, pues los van eliminando, ¿no? Es decir, y es lo que tú dices, que a la mitad son niños, ¿no? Es que es una barbaridad, es una barbaridad enorme, ¿no? Es inconcebible, ¿no? Que pueda pasar esto en el siglo XXI y que ante la pasividad internacional, porque bueno, perdona, tenía una llamada, no sé si suena o no, o qué, pero ante la pasividad internacional, ¿no? Hacia un mirar hacia otro lado, y eso es lo que es realmente preocupante, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Luego también sería muy preocupante porque también tendríamos que empezar a analizar cómo se produce este conflicto. Es decir, cómo Israel permite que Hamás realice ese ataque terrorista que no tiene explicación. Es decir, es que lo mires por donde lo mires, Israel tiene unos medios, tiene unos servicios de inteligencia, tiene un ejército alucinante, tiene un control de entrada en Israel que no lo tiene ningún país en el mundo. Es decir, la autovía que va de la franja de Gaza a Israel, eso, bueno, pues tiene todos los sistemas de seguridad que uno se puede imaginar. Es decir, resulta que entran unos tíos en ala delta, en motos de campo, en no sé qué, y organizan, ¿no? La que organizan, ¿no? Es decir, que además, bueno, pues ya hay pruebas de que Israel fue avisado por Egipto que se iba a producir ataque. Bueno, que hacía un año que se tenía conocimiento del que se iba a producir este ataque, ¿no? Es decir, ¿qué interés ha primado en Israel para permitir ese ataque, ¿no? ¿Qué ha hecho Netanyahu, no? Es decir, ¿por qué Netanyahu permite que se ataque Israel de esa forma? ¿Qué interés tenía? Es decir, eso es lo que la gente debería saber, que aquí, por lo visto, tampoco se sabe. Es decir, aquí te hablan de Netanyahu y hablan como de sí, que es que tiene derecho bueno, pues a acribillar, a masacrar a los palestinos. Pero aquí nadie habla de la corrupción de Netanyahu, de que Netanyahu está pendiente de un juicio en el que tiene un mínimo de 13 años de cárcel, que lo lleva aplazando desde, bueno, aprovechó el COVID y ahora pues aprovecha esta situación para seguir aplazando ese juicio, ¿no? Es decir, no sé, es todo tan burdo, pero tan burdo que claro, lo que uno se plantea, coño, es qué estamos viviendo, ¿no? Es si esto realmente es una realidad o es una alucinación, porque yo no encuentro el sentido crítico por ningún lado. Es decir, no, unos se alinean con Israel, otros se alinean con Palestina, otros no con ninguno de los dos. Pero aquí nadie habla claro. Jamás es la excusa que pone Israel para bombardear Gaza. Jamás es un grupo terrorista reconocido por entidades internacionales, pero que gobierna. Entonces, como si el gobierno del... Democráticamente. Sí, democráticamente. De facto desde el 2007. Gobierna de facto desde el 2007. Bueno, es todo un disparate. Es absolutamente todo un disparate. ¿Por qué se ha consentido y por qué se ha fomentado eso? Pero jamás su brazo armado se armó en 1992. De ahí, del 48 al 92, jamás no existía. Y sin embargo, se siguieron... No, sí. No. Jamás viene de antes. Lo que pasa que jamás no es reconocido como partido político. Jamás bueno, pues es la alternativa a la Organización de Liberación de Palestina. Entonces, esto es lo que les interesa a los israelíes, ¿no? Es decir, lo que les interesaba porque su enemigo era Yasser Arafat. Bueno, su enemigo, que no era su enemigo, al final fue el hombre que sin dejar de haber sido un terrorista, porque la OLP también fue un grupo que practicó el terrorismo,
tampoco vamos a engañar a nadie, es decir, pero era un hombre que en un momento dado pues llegó a entender que la única solución por la que podía pasar Palestina era por el reconocimiento del Estado de Israel. En un momento en que los judíos entendieron también que el reconocimiento de un Estado palestino pues sería lo más lógico, lo más justo y lo único que podía apaciguar aquello, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es Hamás? Es que este es el problema, ¿no? El problema es la raíz de Hamás. Es que Netanyahu se vanagloria, además, públicamente, de haber financiado Hamás y de haber creado Hamás. Es decir, de que han sido ellos los que lo han creado en un momento dado, ¿no? Porque les conviene. Y bueno, pues las consecuencias, claro, luego llega un momento en que el monstruo crece tanto que se te va de las manos, ¿no? Entonces, cuando no lo controlas, bueno, de hecho, el máximo dirigente de Hamás estaba condenado, estaba en la cárcel con una condena de 12 años e Israel se la rebajó a 1 año y lo soltó para que pudiera seguir organizando aquello, ¿no? Es decir, que es toda una broma. Es una broma, o sea, es grosero, ¿no? O sea, son bueno, movimientos absolutamente groseros que vería cualquiera, ¿no? Y eso es lo que realmente a mí me llama más la atención. Solo una intervención internacional podría eliminar este problema, pero Israel cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Y siendo así... Estados Unidos es un pelele realmente de Israel. Es decir, es que el poder económico es lo que gobierna Estados Unidos. Y el poder económico está en manos de los judíos. Entonces, los judíos norteamericanos son realmente quienes gobiernan en Estados Unidos. Con lo cual siempre van a tirar de su lado. Es decir, por eso Israel ni cumple nada, ningún acuerdo, ni hace nada, ni ninguna sanción, ni ninguna... No, hacen lo que les da la gana y ya está. Pero porque saben eso, que tienen manga ancha para hacer lo que les dé la gana. Bueno, pero han tomado medidas que dificultan mucho la vida de los palestinos, ¿no? Bueno, que le hacen imposible. Que no tienen acceso al 35% del terreno agrícola, que los lugares de pesca, el 85% tienen parcial o totalmente, son inaccesibles, y eso dificulta mucho la vida ahí, y más medidas que tomaron para prácticamente hacerles un apartheid. Bueno, es que existe un apartheid. Es que el apartheid existe, dentro de Israel existe un apartheid con los palestinos, o sea que eso ya existe. Y luego, pues lo que la política consiste en llevarlos a unas condiciones de vida imposibles que les hagan abandonar Gaza. Y Netanyahu, en el principio del conflicto, lo marca y además pone la dirección y pone la flecha camino de Europa. O sea que la idea de Netanyahu es que toda esa gente que abandone la franja de Gaza acabe, bueno, pues emigrando a Europa, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. La idea es hacerles absolutamente imposible. Por eso están dejando eso como un solar. Pero porque lo están dejando como un solar. O sea, cuando ves las imágenes dices, bueno, esto no se va a reconstruir en la vida, porque no estamos hablando de alguien que tenga, bueno, pues que sea una potencia económica o que vaya a tener luego unas ayudas internacionales que le permitan, bueno, pues reconstruir todo eso, ¿no? Porque lo están dejando, vamos, están dejando piedra sobre piedra. Es alucinante, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí está claro que lo que Israel en este genocidio que está llevando a cabo en Palestina persigue, ¿no? Lo que persigue es que esa gente abandone sus tierras definitivamente y ellos pues llevar a cabo la ocupación, porque más que nada lo que les interesa es el mar. Entonces, todo lo que es la franja de Gaza que da al mar, pues bueno, pues supone o se sabe que va a ser un gran negocio para la industria energética, ¿no?
Es decir, entonces, bueno, pues los quieren echar de su tierra y los van a echar. Yo estoy absolutamente convencido de que los van a obligar a salir de ahí porque van a dejar eso de forma que allí no pueda vivir nadie, ¿no? Bueno, de Israel los echaron con lo que se llamó la política de demoliciones y destrucciones, con la ley de bienes ausentes, que solo los israelíes podían reclamar sus bienes de antes del conflicto del 48. Exacto. Solo los israelíes, los palestinos no. Sí, no tenían derecho. No, y los echaron, si es que de hecho los echaron. Si es que echaron a 750.000. Y la otra ley fue la de asuntos legales y administrativos, ¿no? Que solo los judíos podían reivindicar las tierras y propiedades, supuestamente propiedad de judíos, en Jerusalén Este, porque Jerusalén Este también fue una de las claves del conflicto. Bueno, pues si es que esto es como una partida con las cartas marcadas. Es decir, aquí no estamos hablando de una disputa entre iguales, pero vamos, ni de lejos, ¿no? Ni por poder económico, ni por nada. Es decir, eso son imposiciones, históricamente es una imposición detrás de la otra. Y además por la fuerza, ¿no? Entonces, pues claro, yo no sé cómo puede haber alguien en el mundo, pero solo una sola persona que no entienda esto, ¿eh? Es que yo, mira, muchas veces discuto por las redes sociales y por tal. No, es que los moros son terroristas. Pues ya, y hasta ahí llegas. O sea, no sé, claro. Sí, pero es que es el argumento de la derecha europea también, ¿no? No, es que es un grupo terrorista y entonces tienen todo el derecho del mundo a repeler una agresión. Pero vamos a ver, no seamos tan infantiles, ¿no? Es decir, pues sí, son un grupo terrorista, jamás es un grupo terrorista, sí. Aparte de un partido político, es un grupo terrorista. Vale, muy bien. ¿Y eso le da derecho a Israel a qué? Es decir, ¿por qué Israel permite que ese grupo terrorista actúe en su suelo? Es decir, es que son preguntas tan básicas, ¿me entiendes? Y que se contestan con una facilidad tan evidente que a mí es lo que me llama poderosísimamente la atención, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser? Es decir, como una persona intelectualmente medio desarrollada se puede llegar a justificar lo que está pasando, ¿no? Es alarmante. Bueno, todos los asentamientos que han ido construyendo, los ilegales que le llaman de puestos avanzados y los que están legalizados por el gobierno, y los conflictos y todas las vías de comunicación que solo pueden utilizar los colonos y no la gente que no lo es, que estaba allí, los han ido como aislando y se han ido apropiando. La guerra del 48, Israel, que tenía el 46% de lo que creo del territorio, pasa a tener el 77%. Sí. Y le queda un terreno muy pequeño. Sí, pero es que luego han llegado a acuerdos y han firmado acuerdos, bueno, pues que renunciamos al asentamiento de los colonos en tal. Nunca han hecho nada. Nunca han hecho nada. Es decir, no sé, es que es como una broma, ¿no? O como una pesadilla. Supongo que para un palestino no es una broma, por supuesto. Pero es que es alucinante. Es que son décadas y décadas y décadas de incumplimientos. Pero esta gente luego llegan a un acuerdo y el acuerdo se lo pasan por los cojones. Es decir, es que yo no creo que haya habido un colono judío que haya renunciado a una tierra, a metro cuadrado de algo, ¿no? Es decir, pero de algo que no es suyo. Y luego, bueno, pues luego también ese rollo de traer judíos de todo el mundo, de todo el país poblando aquello. Es decir, no tiene mucho sentido. Y bueno, usted será judío, pero usted es argentino, usted es ucraniano, usted no sé qué.
¿Qué coño? ¿Qué de la coño Unión de Soviética. derecho? ¿Qué coño de derecho va a tener usted? ¿Qué derecho va a tener usted sobre estas tierras? Es que a mí me llama poderosísimamente la atención. Bueno, desde el punto de vista palestino, se estima que todas, o seguro lo que pasó en la realidad, es que las tierras fueron usurpadas y fueron expulsados de sus casas, y muchos que eran agricultores, de su modo de vida. Perdieron su modo de vida, se tuvieron que constituir, o sea, que convertir en refugiados en otros países. Ahora se estima que son 5 millones, y la primera resolución de la ONU en 1948, que le impone Israel, que no le impone nada, porque Israel no ha cumplido ninguna, es el derecho de retorno e indemnización a los refugiados palestinos que están fuera del territorio de Israel. Es que es a lo que me refería antes. Es que no hay una sola resolución de la ONU que hayan cumplido. Pero ni una, pero es que no pasa nada. Es que al cabo de 15 años después se hace otra resolución que no vale para nada. Y todo es para nada. Entonces, claro, es un conflicto permanente, es un conflicto de desgaste y es un conflicto absolutamente insoportable. Es que lo ves ahora. Es que un Estado que permite que se le ataque, que se le organice un ataque terrorista y por un grupo que, vamos, bueno, ya ves lo que está siendo, lo que quieren llamar la guerra de Gaza. Es decir, es que eso es, no sé, matar polillas a cañonazos, ¿me entiendes? Es decir, es entrar allí, es arrasar con todo, es bombardear como si no hubiera un mañana, destrozar todo, es decir, pues, y ya está, con la complacencia internacional. Es decir, porque a mí de nada me vale que ahora salgan en la ONU dentro de 4 días y digan, no, hay que llegar a un acuerdo de paz. Pero ¿qué acuerdo de paz? ¿Con quién? Si aquí ya no queda nadie, ¿me entiendes? Joder, es que los están obligando. Es que están en la franja de Gaza y hacinados y en unas condiciones de vida insalubres, sin una buena parte de los medicamentos básicos para vivir, con el 90% del agua prácticamente no potable. Si no hay ni agua. Si es que no hay ni agua. Si es que no hay ni agua. Y no les permiten, porque están sitiados. Es decir, no permiten. De vez en cuando dicen un alto al fuego, o vamos a dar electricidad y gasolina, y vamos a dejar pasar gasolina. ¿Me entiendes? Y ya está. Os podéis mover. Es asqueroso. Bueno, pues se ha hablado de la solución de reconocer a Palestina como un Estado. Israel ya lo está, pero parece que tiene muy pocos visos de convertirse en realidad a corto plazo, ni a medio, ni con la actitud actual de Israel, nunca. Nada, porque en estos momentos, no les ha interesado nunca, pero en estos momentos tampoco les interesa, ¿no? Entonces, pues bueno, van a quedarse con lo que a ellos les interesa, que son los territorios, y ya está. Y no tienen otra obsesión que esa y la van a llevar a cabo. Pero además es que está claro, es que no sé, es que es evidente, ¿no? Es decir, cuando tú entras en un territorio y lo dejas, vamos, que lo dejas eso que ni Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿me entiendes? O sea, la ciudad de Dresde era París si lo comparas con cómo están dejando aquello, ¿no? Es decir, no dejas piedra sobre piedra, pues ya me dirás. Es decir, una gente que no tiene economía ni para levantar un hospital, ¿entiendes? Pues, es decir, porque luego otra cosa también, las hospitales, las escuelas y todo eso, que se levantaron allí, lo levantó jamás. Con lo cual, jamás después de este conflicto va a quedar absolutamente arruinado, ¿no? Si no lo está ya. Es decir, tampoco va a tener economía para mover nada. Yo creo que no va a tener economía ni para armamento, ya le va a quedar, ¿no? Con lo cual, pues, no sé, un grupo que tiene que comprar armamento en el mercado negro, que le está comprando el armamento a los ucranianos, que ya de por sí se lo deben estar vendiendo a los ucranianos en mal estado, ¿no? Y lo compran estos, pues ya
me dirás qué posibilidades tienen ni de siquiera ni de defenderse, ¿no? O sea, lanzan un pepinazo de vez en cuando y pues son pepinazos que no van ni, vamos, yo creo que cuando van por el aire los dejan porque saben que la dirección que llevan es errónea, ¿no? Es decir, no, es una pelea absolutamente desigual. Yo esto no lo considero una guerra, desde luego. Lo puedo llamar una guerra porque hay dos bandos, pero los dos están armados, pero en uno a la población que se está atacando no es una población armada tampoco. Es decir, es población civil que se está machacando y dice, no, es que esconden a los de Hamas, es que son escudos humanos. Ah, entonces como son escudos humanos, macháquenlos, ¿no? Porque si fuera su voluntad ser escudo humano, pues aún podrías entender, ¿no? Pero no, no es su voluntad, pero que se jodan. Es decir, cuando Netanyahu les declara la guerra y dice que los va a arrasar y que no sé qué y tal y cual, se dirige a ellos como bestias humanas, ¿no? Esa es la consideración que tiene un judío de un palestino, ¿no? Bueno, de un palestino y de cualquier tonto que lo defienda aquí en Europa, ¿no? Porque es la misma. Es decir, nosotros para ellos somos bestias humanas. Es decir, no tenemos una condición ni de seres humanos, ¿no? Entonces, pues, bueno pues cuando Theodor Herzl hablaba de crear una nación en Israel, hablaba también de que servía, desde un punto de vista geopolítico, como dique de contención con el mundo árabe. Era el muro que separaba el mundo civilizado, que él llamaba, con el mundo de la barbarie, que eran los países árabes como Siria, Libia y todos los que están alrededor de Israel. Sí, bueno, eso es otra de las mentiras más grandes que se han contado. Es decir, porque Líbano, por ejemplo, pues era una nación que era, pues, vamos, poco tenía que envidiar a algunas naciones, bueno, no algunas, a la mayoría de las naciones europeas, ¿no? Es decir, o sea que Siria, pues 3/4 partes de lo mismo, lo ves y ves cómo aquello se ha destrozado, pero se ha destrozado desde la creación de grupos terroristas. Es decir, los grupos terroristas no los han creado los musulmanes. Es que esto es lo más cojonudo. Los grupos terroristas, aunque sean los que pertenezcan a esos grupos sean musulmanes, han sido diseñados y financiados por Israel, por el servicio británico, el servicio de inteligencia británico, por las grandes potencias. Es decir, por los americanos, porque les ha interesado. Es decir, porque les ha interesado. Y, bueno, e incluso han sido diseñados y financiados pues, por Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, pues que le interesa, y son intereses de mercado, de mercado energético, del mercado del petróleo. Entonces, bueno, pues si había que destrozar lo que hubiera que destrozar con tal de apoderarse de los pozos de petróleo o de los yacimientos de petróleo de un país en concreto, pues se destrozaban. Y si había alguien que molestaba, pues se le derrocaba y se montaba, bueno, pues como la que se montó en Irak, ¿no? Es decir, pues ahí lo tienes, ¿no? De repente un tipo que no se había metido con nadie, que era poco menos que aliado suyo, pues se le declara el peligro más grande para la humanidad, armas de destrucción masiva, armas no sé qué, y se justifica todo, y se entra, se arrasa, se le echa, y se queda uno con la industria porque le sale de los cojones. Es decir, pero es que es lo que hay. Bueno, cuando se lee algún libro desde la óptica de Israel, de lo que piensan los israelitas, los judíos, hablan de que consiguieron las tierras comprándolas, y eso de que ha sido por la fuerza no es verdad, y que la han conseguido a través del pago de una cantidad a los propietarios y que formaban sus kibbutz y
que son comunidades, para el que no lo sepa, un poco así como marxistas, donde no hay propiedad privada, donde vivían, La inspiración de Israel es absolutamente socialista, es absolutamente marxista, ¿vale? Entonces, figuras como Golda Meir, por ejemplo, pues eran absolutamente socialistas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ellos se fabrican ese relato y para justificarse, porque si no, no tienen justificación. Entonces, por eso ahora cualquiera que pueda coger un texto de esos, cuando lo lee, dice, coño, en fin, si esta gente lo que pasa es que son muy inteligentes, tienen mucho dinero y han comprado unos terrenos que ahora ¿por qué van a renunciar si los han comprado? Eso es mentira. Eso fue una ocupación absolutamente salvaje, ¿no? Es decir, mandaron, bueno, uno de los que más judíos mandó a Israel fue el Führer, ¿no? Es decir, que hasta estuvo de acuerdo con ellos en sacar a los judíos de Alemania y mandarlos allí a poblar todo aquello, ¿no? Lo que pasa es que los judíos no andaban muy contentos porque la gente que les mandaba era gente mayor y tal, y no les interesaban, querían gente joven que pudiera trabajar en aquellas tierras, ¿no? Y establecerse allí. Pero bueno, la historia es así, ¿no? Entonces cualquiera que tenga una mínima preocupación por enterarse cuáles son los orígenes del conflicto, pues lo tiene fácil. Con no leer lo que editan los judíos. Lo que dicen ellos, que su justificación para volver a Israel, para crear el Estado-Nación, era el creciente antisemitismo que se vivía en Europa. Y estamos hablando de 1800, de esa década de 1880. De finales del 19. Sí. Después vino el holocausto nazi y llegaron 115.000 de Alemania, pero ya habían llegado muchos más con anterioridad, por lo que ellos pensaban que era el antisemitismo, que estaban perseguidos y que solo creando una nación en la tierra prometida, que decía la Biblia en el Antiguo Testamento, que era la suya, pues podrían vivir seguros, ¿no? Lo que ellos estimaban que su seguridad estaba en crearse esa nación en la Tierra Santa, que le llaman. Sí, pues ese control económico que han tenido en el mundo es lo que les ha permitido jugar de esa forma. Es decir, porque ninguna otra etnia podría haberlo hecho, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿A cambio de qué esa gente y con qué? Y basado en qué esa gente ocupa unos territorios que no son suyos. Es que vuelvo al principio, ¿no? Es decir, si es que es acojonante. Bueno, pues parece ser que es un derecho que tienen adquirido por el hecho de ser judíos, ¿no? Porque no hay otro. No hay otro. Que hay pruebas arqueológicas, historiográficas. Si nadie dice que no estuvieran allí hace 2000 años, ¿me entiendes? Eso no lo discute nadie. Pero bueno, os echaron de ahí. Es que entonces, coño, los mismos españoles que defienden el derecho del pueblo de Israel a tener un Estado de Israel, pues tendrán que defender el derecho de los musulmanes a poblar la península ibérica, ¿no? Claro, es más reciente aún, o sea, por la misma regla de tres. O sea, es que es un absurdo. Bueno, o el Imperio Romano que reivindique ahora mismo pues todo lo que fue su extensión, ¿no? Es decir, no sé, yo no sé, te lo juro que no, es que no lo entiendo. Bueno, pues creo que hemos hecho un repaso desde los orígenes hasta la actualidad del conflicto entre Israel y Palestina, que llamarle guerra es un poco fuera de lugar, está un poco fuera de lugar, porque no es exactamente eso. Y muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa.
el próximo lunes a las 9, segunda edición de Políticamente Incorrecto. ¿Hablaremos de Pedro Sánchez entonces? ¿O? De todo se va a hablar aquí. De todo. Un abrazo a todos y perdón por mi estado de salud, que no es el más aconsejable, pero me ha pillado así el fin de semana y bueno. Pues a recuperarse. Un abrazo. Un abrazo.